¡Hey! ¡Bienvenidos a todos! ¡Que Dios los bendiga! Mi nombre es Emanuel y te estaré acompañando en nuestra prédica de hoy domingo. Además, te daré algunas instrucciones. Número 1. Antes de que empiece la prédica, ora para que así Dios obre en tu vida a través de su palabra. Número 2. Antes de que comience la prédica, compártela en tus redes sociales o por WhatsApp. De esta manera nos ayudarás a que más personas conozcan de la palabra de Dios. Número 3. No olvides tener tu Biblia a la mano. Además, recuerda comentar en nuestro chat en vivo, así también confirmar tu asistencia. Bueno, y ya mero empieza. Que Dios te bendiga. Saludos y bendiciones para todas las familias, para todas las personas que logran escuchar por este medio un mensaje de Dios, una palabra de parte de Dios para un servidor. Es una bendición. El día de hoy Dios tiene una palabra poderosa. Esperamos en Dios que esta palabra pueda ser de bendición a tu vida. Abre tu corazón, abre tu corazón sobre todo en este momento y dile a Dios que quieres escuchar tu palabra. Yo te voy a pedir que me ayudes a hacer una oración y poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, trayendo esa revelación a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en este día. En este momento, Dios, ponemos nuestra vida en tus manos y te damos a ti toda la gloria, Señor, sabiendo que eres tú el único Dios grande, el único Dios poderoso, el Dios que merece toda alabanza, toda adoración. A ti te adoramos el día de hoy y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro único Señor y Salvador, a quien debemos toda la gloria y toda la honra por siempre. Que esta palabra, Dios, bendiga nuestras vidas, sea como esa agua que refresca el corazón sediento, Padre, aquel que tiene hambre, sed de tu palabra. Que esta palabra, Dios, sea de bendición al escuchar y saber que tú eres ese Dios poderoso, ese Dios maravilloso y que no hay nadie que te iguale, Dios. Gracias por este momento. Disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición poder estar en este momento compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy quiero hablar sobre este tema acerca de la soberanía de Dios. Sabemos y entendemos a través de la palabra de Dios que nuestro Dios es un Dios soberano. ¿Un Dios qué? Un Dios soberano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el decir que nuestro Dios es un Dios soberano? Cuando nosotros decimos que nuestro Dios es un Dios soberano, estamos creyendo, estamos declarando que Él tiene el máximo poder, la máxima autoridad sobre todo lo creado. No hay nadie más. Él es el único que tiene todo el poder, toda la autoridad máxima sobre todo lo creado. Dios no tiene que consultar a alguien o pedir permiso a alguien para hacer o tomar alguna decisión, hacer algo sobre toda su creación, para manifestar su gloria y su poder. Aún los juicios que han venido y que están viniendo sobre la tierra, esos juicios que vendrán es porque Dios así lo ha establecido. Y nadie le puede decir: oye Dios, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué permites esto, Dios? No, Él es Dios. Él tiene todo el poder y toda la autoridad sobre toda su creación. Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador del hombre, del ser humano, y es Dios quien le ha dado todo el poder, la autoridad al hombre, la sabiduría, el entendimiento para crear, para desarrollar, para inventar, para hacer ciertas cosas. Es sorprendente
vivir en este tiempo donde la ciencia, la tecnología ha alcanzado un nivel impresionante. Nos sorprendemos cada vez todo lo que está saliendo en el mundo por medio de la tecnología, la ciencia, cómo es que todo esto ha avanzado, ha ido creciendo, ha ido avanzando de una manera poderosa. Pero todo esto Dios lo ha permitido. Y déjeme decirle que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es el único que tiene el control absolutamente de todas las cosas. Y Dios sabe hasta dónde le puede permitir al hombre llegar, hasta dónde le puede Dios permitir al hombre crear, diseñar, inventar, hacer, crear muchas cosas. Pero hoy vamos a hablar basado en la palabra de Dios, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses, ahí en el capítulo 1, verso 15. Pablo está hablando a la iglesia de los colosenses, y a mí en lo personal me impresiona en el verso 15 y verso 16. Y basado en esto vamos a hablar acerca de este tema, un poquito, de la soberanía de Dios, de ese Dios grande, poderoso, que hizo el cielo, la tierra y le dio vida a todo lo que existe. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, verso 15. Hablando de Jesucristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Fueron creadas todas las cosas que existen sobre la tierra, fueron creadas por Él. Llámense las aguas, los mares, las montañas, los lugares desiertos y todo lo que existe en la tierra, toda especie de animal. En los mares, toda especie de peces que existen, todo fue creado por Dios. Y es algo que debemos de entender y que nos debemos de tener claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que no hay otro como nuestro Dios, que Él es el único, el creador de todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Imagínate, todo lo que hay en los cielos. No especifica si en el primer cielo, en el segundo cielo o en el tercer cielo. Pero hablando del segundo cielo, podemos ver todo lo que existen: planetas, la luna, el sol, las estrellas, todo lo que hay ahí. Es una cosa impresionante. Pues quiero decirte en este día que por Él fueron creadas todas las cosas. Versículo 16 lo dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Escuchemos bien.
Todo fue creado por Él y para Él. Toda la creación reconoce y debe reconocer, y debemos reconocer y darle honra y gloria a aquel que es digno, a aquel que la merece, a aquel que es el creador de todas las cosas, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, que es Rey de reyes y Señor de señores. A Él le debemos toda la gloria y toda la honra. Toda alabanza es para Él. Toda su creación debe alabar y adorar, reconocer quién es su Dios, quién es su creador. Nuestro Dios es un Dios sobremanera grande, un Dios soberano, que no necesita pedir consejo o ayuda de nadie, porque en Él existe todo. En Él es poderoso, Él es grande en autoridad, en poder. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Qué hermoso poder ahora nosotros darnos cuenta a través de la palabra de Dios cuál es el fin, cuál es el propósito de Dios el Padre. Enviar a su Hijo Jesús al mundo, dar a conocer a su Hijo, dar a conocer esos atributos de Dios que hay en Él, manifestados a través de su Hijo Jesucristo a la creación, a la humanidad, para que el hombre no se exalte, para que el hombre no se ensoberbezca y pueda el hombre creer o decir que todo lo que hay o esto o aquello es porque el hombre lo ha creado. No es verdad. Es Dios quien tiene el control, el poder y la autoridad en todas las cosas que Él ha creado. No solamente aquí en la tierra, sino aún debajo de la tierra. Todo le pertenece a Dios. El apóstol Pablo, al menos en este pasaje de la Escritura, confirma la actividad creadora de Cristo Jesús. Esa actividad creadora de Cristo de todas las cosas, materiales, espirituales, todo lo ha creado Dios. Todo lo que hay, todo lo que existe, debe su existencia, escucha bien, a esa obra creadora de Cristo Jesús. Por eso es que aún nosotros como personas, como cristianos, debemos de reconocer esa obra y darle la gloria a Él. Alabarlo en todas las cosas, en todo momento, en todo tiempo. Reconocer esa obra creadora. Por Él existimos. Por Él existimos. Por Él hacemos, por Él nos movemos. Por Él podemos realizar ciertas actividades, porque Él nos lo permite. No es de nosotros el hacer o el crear o hacer ciertas cosas. Todo es por Dios. Y podemos ver, al menos en este pasaje de la Escritura, a Cristo Jesús como ese agente activo en su creación. En Él se mantiene toda su creación intacta. Él es quien sostiene todas las cosas. Imagínate el sol. Si nos pusiéramos a pensar un poquito en las cosas materiales que existen, creadas por el hombre, un auto, un avión, todo eso necesita mantenimiento en cierto tiempo. Meses necesitan mantenimiento. Imagínate el sol, miles de años. ¿Quién le da mantenimiento al sol?
¿Quién cuida de él? Es Dios, es su creador. Imagínate la luna, para que ese brillo se siga manteniendo cada noche. Las estrellas resplandeciendo en ese universo que no tiene fin, no tiene final. ¿Quién le da mantenimiento a cada una de las estrellas? ¿Quién las hace salir? ¿Quién les da la orden? ¿Quién mantiene las galaxias para que nada se salga del orden que Dios les estableció? En eso podemos darnos cuenta la grandeza de nuestro Dios. Cómo no amar a Dios, cómo no servir a Dios, cómo no creer en Él. ¿Cómo no poner nuestra fe, nuestra confianza en Él? Si Él es el único Dios grande y poderoso, digno de recibir toda la gloria, de recibir toda alabanza y toda adoración. Para nosotros los cristianos debería de ser un orgullo santo poder decir: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? ¿En quién está puesta tu fe y tu confianza? Qué hermoso, qué maravilloso que todo cristiano podamos dar testimonio de esa obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Decirlo con esa fe, con esa convicción, con esa seguridad. Tú y yo somos privilegiados al ser hijos de Dios, de ese Dios creador de todas las cosas. Deberíamos nosotros cada día estar viviendo de una manera confiando en Él, contentos, alegres, felices, disfrutando cada momento de nuestro existir en esta tierra, sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios. Fuimos creados por Él y para Él, aleluya. Qué hermoso, qué maravilloso es entender la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, es verdad, lo acabamos de leer. En Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Mismo Satanás es creación de Dios. Principados, potestades, todo fue creado por Dios y para Dios. Aunque el enemigo tenga cierto poder para hacer lo malo, para destruir, pero todo está bajo el control de Dios. Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Pero entonces alguien podría decir: ¿cómo es que entonces Dios le da permiso al enemigo, a Satanás, para matar, para destruir? Sí, es verdad. En la palabra de Dios nos hablan muchos pasajes de la Escritura. A Satanás se le llama príncipe, el príncipe de este mundo. Se le llama el Dios de este siglo, con D minúscula. Se le llama príncipe de la potestad del aire, en el libro de Efesios 2:2. Ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia es el príncipe de la potestad del aire. Recordemos que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los cuales es nuestra lucha. Nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Contra ellos es nuestra lucha. Pero aún con todas y esas fuerzas demoníacas que operan en el mundo espiritual, que operan incitando, influyendo al ser humano a hacer lo malo, con todo y eso, hay alguien más grande, hay alguien superior a todo eso.
Y ese alguien es Dios, nuestro Padre, aleluya. Ese alguien más poderoso es Dios, es Jesucristo, quien nos ha comprado a precio de sangre, quien nos ha lavado con su sangre, para que ahora le glorifiquemos, para que ahora exaltemos su nombre, para que ahora demos a conocer la grandeza y el poder salvador de Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros deberíamos de tomar en cuenta que existen esas fuerzas del enemigo, principados, potestades, espíritus de maldad que operan en el mundo espiritual. No deberíamos nosotros ignorar que todo eso existe. Pero debemos entender que Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Nada hay fuera de su conocimiento de Dios. Nada hay fuera del control de Dios. Nada se le ha salido del control a Dios. Dios reina desde su trono de gloria. Él reina, Él gobierna el mundo con su poder y con su sabiduría. Y es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Recordemos, Satanás tiene cierto poder, cierta autoridad sobre la humanidad. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, al libro de Lucas, nos damos cuenta de algo. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Esto es algo impresionante. Esta lectura nos habla de la tentación de Jesús. Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo de Dios una vez que fue bautizado. Dice la Escritura que saliendo del agua vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y posó sobre su hombro. Y se escuchó decir desde los cielos una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Qué hermosas palabras. Jesús no ignoró las maquinaciones del enemigo, el poder del enemigo. Jesús no lo subestimó, sino al contrario. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Jesús lleno de qué? Del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto? Fue llevado por el Espíritu Santo de Dios. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Dice el versículo 2: por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Escucha lo que el enemigo le estaba diciendo a Jesucristo. Satanás en ese momento le dice de una manera muy astuta: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Escucha bien. En un momento el diablo le mostró todos los reinos de la tierra. ¿A quién? A Jesucristo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y a quien quiero la doy. Escucha bien las palabras del diablo. El diablo quería que Jesús se postrara. El diablo quería que Jesucristo se postrara delante de él. Le dice el versículo 7: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué le estaba ofreciendo Satanás a Jesucristo? Todos los reinos del mundo. Porque a él se le habían entregado. Recordemos que cuando el hombre falló, el diablo vino a tomar esa autoridad que el hombre mismo le entregó cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando el hombre hizo caso a la voz del diablo y dejó de escuchar y de hacerle caso a Dios. Eso mismo sucede en este tiempo. Cuando el hombre, cuando el cristiano, cuando la persona deja de escuchar la voz de Dios, es más probable que escuche la voz del enemigo. Es más probable que escuche la voz del diablo. Y el diablo te va a llevar y te va a sacar de las cosas de Dios. El diablo te va a sacar del camino de Dios. El diablo te va a llevar a perder tu fe, tu credibilidad en Dios. Te va a hacer dudar si tú dejas de escuchar la voz de Dios. Esto fue lo que pasó en el huerto del Edén. La mujer se puso a dialogar con la serpiente. Desde ese tiempo el hombre entregó cierta autoridad al enemigo por haber desobedecido a la palabra de Dios. Entonces Satanás en este pasaje de la Escritura le está diciendo a Jesús, primero le muestra todos los reinos de la tierra, todos los reinos del mundo. Es impresionante las palabras, mira, lo voy a volver a repetir. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada. ¿A quién se le había sido entregada toda la gloria y toda la potestad de los reinos? A Satanás. Y a quien quiero la doy. Fíjate las palabras del diablo delante de Jesús. A quien quiero la doy, versículo 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Jesús no se puso ahí a explicarle las cosas. Jesús no se puso a dialogar con el diablo y a decirle: mira, Satanás, tú sabes bien que todo fue creado por mí y que todo es por mí y para mí. Jesús no se puso a discutir esa parte. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. ¿Alguien puede dar un fuerte aplauso a Dios por esta respuesta de Dios al enemigo?
¿Qué haces tú y qué hago yo cuando viene el enemigo a tentarnos? Cuando viene el enemigo a ofrecernos el pecado, la tentación. ¿Qué actitud tomamos contra esas tentaciones del enemigo? ¿Cedemos a ellas o tomamos la actitud de Jesús y reprendemos al demonio, reprendemos al enemigo por medio de la palabra? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué actitud tomamos nosotros en una situación como la que estaba Jesús? Versículo 9: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Satanás, en este pasaje de la Escritura, nos deja ver que Satanás conoce la Biblia. Fíjate la forma en que Satanás quiere tentar a Jesús. En el versículo 10 le dice: porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Pues eso está escrito en la Biblia. Satanás conoce la Biblia, a lo mejor más que tú y yo. Pero tú y yo sabemos que no es suficiente conocerla, sino llevarla a la práctica. Obedecerla es lo que le da la victoria a un cristiano. No es escucharla, no es el conocimiento. Es cuánto aplicas de ese conocimiento que tienes, de ese conocimiento que Dios te ha dado, de la palabra de Dios. Es lo que te va a hacer fuerte para poder reprender al enemigo, para poder resistirlo en el momento de la prueba y al final reprenderlo en el nombre de Jesús. Es la obediencia a la palabra de Dios lo que te dará la victoria, amado hermano en Cristo. Es tiempo de obedecer a Dios, es tiempo de obedecer su palabra. Es tiempo de prestar oído a lo que Dios está hablando en este tiempo. Porque es verdad que vienen tiempos más difíciles de lo que ahora estamos pasando. Vienen tiempos peligrosos para el mundo. Pero los que esperamos en Cristo tenemos la fe y la esperanza de que seremos levantados por Él para la gloria de Dios. Seremos levantados para la gloria de Dios. Y dice el versículo 10: porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No fue para siempre. Satanás se apartó de Jesús por un tiempo. Pedro el apóstol advierte al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, que tengamos cuidado, porque el enemigo Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en Dios de día y de noche, en todo tiempo, en todo momento. La palabra de Dios debe de estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Caminar cada día con la palabra de Dios en nuestro entendimiento, en nuestra boca. A donde vas, en tu trabajo, en tus actividades, la palabra de Dios debe de estar ahí fluyendo la palabra de Dios, encomendando tu vida, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, encomendándolos a Cristo Jesús, porque Él es el único que puede guardarnos de toda esa obra mala del enemigo, de toda esa obra del diablo. Es Jesucristo. Cuando hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él, Él nos guarda en el hueco de su mano.
Dice la Escritura, y nada nos dañará. Usted y yo tenemos la bendición de creer en ese Dios poderoso, en ese Dios sobrenatural, que nos deje ejemplo. Cómo es que mismo Jesucristo mismo fue lleno del Espíritu Santo de Dios para poder resistir al diablo. Mismo Jesús fue tentado por el diablo, imagínese usted, y un servidor. La palabra de Dios nos habla en el libro de Daniel, y nos habla estas palabras en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 20. Gloria a Dios por esta palabra maravillosa. Versículo 20 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios. Escucha bien, qué palabras tan hermosas de parte de Daniel. Recordemos que Daniel tenía el Espíritu de Dios en él. Era el que lo llevaba a interpretar aquellos sueños que ni aún los magos, los sátrapas de aquel tiempo podían interpretar, ni los adivinos podrían interpretar los sueños que Daniel interpretaba, dándole la interpretación correcta. Todo eso era dado por Dios. La Biblia nos habla de Daniel como un hombre que fue consagrado, santificado a Dios para gloria de Él, para dar a conocer la grandeza de ese Dios poderoso, sobrenatural, y como hemos venido diciendo, de ese Dios soberano que hace las cosas como Él quiere, de la manera que Él quiere, y nadie le puede decir por qué a Él no. ¿Por qué a Él sí? ¿Por qué yo no? Esa es la soberanía de Dios, que Dios levanta a quien Él quiere. Dios pone a quien Él quiere. Los reyes, los gobiernos por Él gobiernan. Si gobiernan mal, bueno, es asunto de ellos. Si gobiernan bien, bueno, Dios de la misma manera recompensará la manera en que ellos trabajaron, en que ellos hicieron su trabajo. Pero al menos Daniel en esta parte de la Escritura nos está hablando de la grandeza de ese Dios poderoso y sobrenatural. Versículo 20 lo voy a volver a repetir. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo. El nombre de Dios debe ser glorificado. Bendito el nombre de Dios, porque suyos son el poder. ¿De quién es el poder? De Dios el Padre. Suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Te guste a mí, te guste a ti o a mí, Dios pone reyes y quita reyes. Dios pone a quien a Él le place. En este pasaje de la Escritura, Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría ¿a quiénes? A los sabios. Y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Aleluya. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Escucha las palabras de Daniel. Daniel nunca se enorgulleció
al interpretar aquellos sueños que nadie podía interpretar. Él sabía quién era, quien traía la sabiduría, la revelación a su vida. Y él lo reconoce diciendo ahí en el versículo 23: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¡Qué maravilloso! Esa es parte de la soberanía de Dios. Dios puede hacer mucho en la vida de aquellos que disponen su corazón a Él. Aquellos que confían y esperan en Él. Dios puede hacer muchas cosas grandes, maravillosas. Dios puede levantar tu vida, Dios puede usar tu vida para dar testimonio de la gloria y del poder de Cristo. Él puede hacer muchas cosas, como lo hizo con Daniel, un hombre que fue apartado para la gloria de Dios. Ahí adelante en el capítulo 4 de ese mismo libro, Daniel vuelve a decir estas palabras. Daniel capítulo 4 versículo 17. Y que por medio de esta palabra nos quede claro que Dios es soberano, que Dios quita reyes y Dios pone reyes. Pero pastor, tal gobierno, tal presidente no está gobernando con justicia. Usted tranquilo, es asunto de Dios, no es asunto del pueblo, no es asunto de la nación, es asunto de Dios. Capítulo 4 verso 17 dice esta parte de la Biblia: la sentencia es por decreto a los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Aleluya. ¿Quién gobierna el reino de los hombres? El Altísimo. Esa es la soberanía de Dios. A usted y a un servidor nos toca orar, bendecir a nuestras autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Te guste a ti o no te guste, me guste a mí o no me guste, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Esa es exactamente la soberanía de Dios. Él levanta a quien Él quiere. Él le da la sabiduría, el conocimiento, la riqueza a quien Él quiere. Oye Dios, pero ¿por qué le da riqueza a Él si Él es malo? Yo que te amo y que te sirvo y que te adoro, Dios, mira, necesito esto, aquello, esto y aquello otro. Tranquilo. Mira qué dice esta palabra tan hermosa. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿A quién constituye Dios sobre el hombre? Al más bajo. Eso es lo que Dios hace. Esa es la soberanía de Dios, para que nosotros como pueblo, como iglesia, como hermanos en Cristo podamos vivir tranquilos, descansar, vivir, disfrutar la vida amando a Dios, sabiendo que nuestra vida está en sus manos y que Él tiene control de todas las cosas. Aleluya. Nada hay fuera de su conocimiento, nada hay fuera de su voluntad.
Dios tiene el poder y la autoridad para levantarte, para enriquecerte, para sanarte, para bendecirte, como para mantenerte con lo necesario. Y nadie le puede reclamar. Él es Dios. Él gobierna. Muchas veces el hombre, hablando del hombre que camina sin Dios, usted ve y ha escuchado en estos últimos días, en estos últimos tiempos, la maldad, la violencia, la rebeldía contra los principios que Dios ha establecido. Y el hombre cree que o piensa que por rebelarse de esa manera Dios va a cambiar de opinión. Eso jamás va a suceder. El hombre llega a pensar que por tanta maldad que el hombre puede hacer, tratando de cambiar los principios de Dios, las leyes de Dios, piensan que por eso Dios va a cambiar de opinión. No, la palabra de Dios ya está escrita, la palabra de Dios ya está establecida. Y Dios le dará a cada uno según su conducta, su comportamiento, según su manera de vivir, según su pecado que haya cometido o tanta haya sido su rebeldía contra Dios. Dios está guardando un tiempo. Hay un día en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. El reino de Dios no tiene fin. El reino de Dios nadie lo acabará. Nadie puede mover, tocar el reino de Dios. Que nos quede claro que nuestro Dios es poderoso. No hay otro como Él, aleluya. El hombre llega a pensar que por rebelarse contra Dios podrán hacer cambiar a Dios de opinión. No. Allí en el Salmo 33, mira, vamos a verlo. Salmo 33, capítulo 33, verso 8. Este salmo es un salmo maravilloso. Vamos a leer desde el versículo 6, perdón. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. El salmista nos vuelve a recordar por quién fueron hechos los cielos. Recordemos lo que nos decía en el libro de Colosenses. Todo fue creado por Él y para Él. Por Él subsisten todas las cosas. El salmista David en este pasaje de la Biblia nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, aleluya. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. El salmista dice: teman, tengan temor a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso. Ténganle miedo, ténganle temor. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a Jehová. No es de tenerle miedo así, no. Habla de un temor reverente hacia Dios, hacia ese Dios que es grande en poder y en autoridad. Versículo 8. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, aleluya. Pero escucha el verso 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Los gobiernos pueden tomar decisiones, buenas o malas, iniciativas, como le llaman, iniciativas de ley, y pueden hacer planes y esto y aquello, pero escucha, ¿qué dice la palabra de Dios?
Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todas ellas. Atento está a todas sus obras. Aleluya. Atento está Dios a todo lo que el hombre hace, a todo lo que el hombre piensa. Atento está Dios. Por eso te decía hace un momento, no hay nada fuera de su conocimiento de Dios. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Aleluya. No es del valiente salvar su vida. No es del fuerte vencer al débil. Todo está en Dios. Esa es parte de la soberanía de ese Dios del cual estamos predicando. De ese Dios maravilloso en el cual está puesta nuestra fe y nuestra confianza. Así es que, amado hermano, espera en Dios, confía en Dios. Quita todo temor de tu vida. Él es Dios poderoso, Él es un Dios sobrenatural. Pastor, pero ¿por qué entonces Dios permite que yo sufra, que yo padezca? ¿Por qué en el mundo hay enfermedad, hay esto y hay aquello? Es verdad que hay maldad, que hay violencia, que hay enfermedad y muchas cosas, injusticias en todo el mundo. Pero todo esto nos deja ver que nuestro Dios es un Dios grande, poderoso, sobrenatural, y que Él tiene cuidado de todas las cosas. En el libro de Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, vamos a ir ahí por un momento. Primera carta al apóstol Pedro escribe en el capítulo 3, versículo 17. Es verdad que en el mundo hay dolor, hay sufrimiento. Pero fíjate qué dice el apóstol Pedro para nosotros los que hemos creído en Cristo. Si usted como cristiano está sufriendo, está padeciendo alguna situación difícil en su vida, dice el verso 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. O sea, no está mal padecer. Jesús no dijo que nunca padeceríamos. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Aleluya. Si usted está padeciendo algo, una situación, es porque Dios así lo quiere. Pero pastor, entonces, ¿dónde queda la palabra? ¿Dónde quedan esas promesas que encontramos en la Biblia? Sí, Dios ahí está contigo. Por algo la Biblia dice que Él es tu sanador. Si Él dice que Él es tu sanador, es porque llegaría el día o el momento en que ibas a padecer alguna enfermedad. Si su palabra dice que Él nos consuela en toda tribulación, es porque Él está diciendo que pasaríamos tribulaciones, angustias, persecuciones por causa de Cristo. Lo importante es mantenernos con una actitud de fe, de credibilidad en Cristo.
Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores y justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. Qué hermosa palabra por medio del apóstol Pedro para nuestros días, para estos tiempos en que estamos viviendo. Una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de aliento para el pueblo de Dios, para que estemos firmes, confiando en la grandeza de ese Dios que es nuestro Dios, ese Dios poderoso. Qué maravillosa palabra de parte de Dios. Hay promesas para nosotros. En el libro de Deuteronomio, quiero que vayamos a este libro, al libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 39. Dice esta palabra: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Aleluya. No hay. No hay quien pueda librar de la mano de Dios. No hay quien pueda librarte más que Dios. Es el único que sabe y tiene el control de todas las cosas, y tiene el cuidado de todas las cosas que hay, de todas las cosas que existen. Aleluya. Quiero ir cerrando esta parte de la escritura y vamos a ir al libro de San Juan. En el libro de San Juan, en el capítulo 10, ahí nos dice estas palabras, mira. San Juan capítulo 10, versículo 10. Gloria a Dios. San Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Y vemos cómo el enemigo está haciendo estragos alrededor del mundo, tratando de detener la obra maravillosa de Dios, tratando de detener a su pueblo, a su iglesia, encerrándolo por meses para no predicar el evangelio. La violencia que se mueve en todo el mundo, porque la misma Biblia dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién quiere de esa vida de Dios? ¿Quién de verdad anhela vivir esa vida en Cristo Jesús? Una vida de fe, una vida llena de poder, una vida llena de esa unción de Dios, de ese poder y de esa sabiduría de Dios, como la tuvo Daniel, aquel hombre que pudo interpretar los sueños de aquel rey Nabucodonosor. Un hombre que al final reconocería quién era Dios, quién era el Dios de Daniel.
En este tiempo se sabrá quién es el Dios tuyo, quién es el Dios mío, quién es el Dios del pueblo evangélico, del pueblo que predica a Jesucristo. Muy pronto se sabrá quién es ese Dios. Y muchas naciones y pueblos sabrán que ese Dios es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, ese Dios de Elías, de Daniel y de todos los profetas, que es el mismo Dios del cual predicó Pablo, Pedro y todos los que fueron antes de nosotros. Y el mundo sabrá quién es Dios a través de tu vida, a través de tu testimonio. Porque es verdad que esa vida de Dios, esa vida de poder y de unción, se va a manifestar en todo aquel que ha creído en Él. Es mejor que lo creas, amado hermano. Es mejor que lo creamos, iglesia. Que esa vida de Dios se va a manifestar en nosotros de una manera poderosa y sobrenatural. Y el mundo sabrá quién es nuestro Dios. El mundo sabrá que el Dios que predicamos es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Es el Dios que hizo los mares. Es el Dios que tiene el control y el dominio de todas las cosas. Aleluya. Quiero ir a este último pasaje de la Biblia que quiero compartir el día de hoy contigo. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. David reconocía a Dios como ese Dios poderoso, ese Dios soberano, ese Dios sobrenatural que tiene todas las cosas bajo el dominio y bajo su control. Dice el versículo 11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Aleluya. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu precioso nombre. El rey David reconocía a ese Dios, lo cual debemos hacer usted y un servidor, como hijos amados de Dios que somos, como ese pueblo escogido, como ese real sacerdocio, como esa nación santa, llamados por Dios para dar a conocer a ese Dios maravilloso. Ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que levantes tus manos y hagamos una oración, dando gloria a Dios por este tiempo, por esta palabra. Y que nos quede claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestro Dios es un Dios soberano, que Él hace las cosas como Él quiere, a la hora que Él quiere, en el momento que Él quiere, y que Él sigue reinando y gobernando y manteniendo el control de todas las cosas, para que nosotros podamos vivir confiadamente, seguros, sin ningún temor a lo que puede pasar o a lo que pueda pasar más adelante. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, hoy te damos gracias. Hoy entendemos a través de estas palabras, Señor, que todo fue creado por ti y para la gloria tuya, Dios, y que tú tienes el dominio, Padre. Por lo tanto, el día de hoy, Dios, yo pongo una vez más mi vida en tus manos. Dile al Señor: Dios, yo pongo mi vida en tus manos. Mi casa, mi familia, mis generaciones están delante de ti, Dios. Guarda mis generaciones, que el enemigo no toque sus vidas, de ninguno de ellos, Padre. Hoy te pedimos que nos guardes en el hueco de tu mano, que nos sostengas con la diestra de tu justicia, que nos sigas guiando por esas sendas de justicia
por esas sendas de rectitud, por amor a tu santo y bendito nombre, Dios. Guíanos, guía a tu pueblo, Dios. Guía a tu iglesia, a tus escogidos. Guíanos a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Cristo Jesús. Que nuestra fe esté puesta en ti, Dios. Y que nada, Señor, ni nadie, aunque el enemigo venga como lo hizo con Jesucristo para tentarle, para hacerlo caer, que así, Padre, tomando este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros por medio de la palabra vencer al enemigo, Señor. Reprender al enemigo, Señor, por medio de tu palabra. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Dios. Bendice, Señor, al que tenga pocas fuerzas en este momento. Dale nuevas fuerzas, Dios. Si hay alguien enfermo, dale sanidad, Padre. Si alguien de los que están mirando, escuchando esta predicación, está en una situación difícil, levanta tu mano y dile: Dios, yo confío en ti, Dios, yo creo en ti, Padre. Pongo esta necesidad en tus manos y espera ese milagro de Dios. Porque Dios es poderoso para responder cuando tú y yo clamamos a Él con esa fe, con esa confianza, con esa seguridad. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Alabamos y bendecimos tu precioso nombre, Padre. Gracias porque tú eres un Dios soberano, un Dios incomparable, un Dios inigualable. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos toda la gloria a ti, mi Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te llene de su paz y de su amor en Cristo Jesús. Amén. Amén, Dios. Gracias, Jesucristo.